Mientras el mundo está en pandemia, muchas cosas siguen ocurriendo, algunas de ellas para bien y otras para mal. Una de las caras que nos ha mostrado la pandemia es la diferencia que hay para enfrentar los problemas en la región metropolitana respecto del resto de Chile. Esta es una historia antiquísima, tan antigua como la misma historia de Chile, y que se ha tratado de poner fin con distintas iniciativas que buscan promover el desarrollo regional y limitar el centralismo. ¿En qué está la conversación para la descentralización, la elección directa de gobernador regional y otros temas? Es lo que queremos hablar hoy con el diputado por la región de Arica, Vlado Mirosevich. Muchas gracias, diputado, por estar aquí en CNN Chile. Hola Paloma, gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias. Esa era la primera pregunta, diputado. ¿En qué estamos? ¿Cómo van las noticias para la descentralización después de que se habían tenido tantos logros y tan difíciles en materia de autonomía para las regiones por la elección directa, por las plantas municipales y otras reformas que hemos hecho seguimiento en CNN? Sí, bueno, Chile está esperando que la elección democrática o la elección popular de los gobernadores o de los jefes regionales sucediera después de 190 años, o sea, desde el último intento de una constitución federalista que fracasó en el siglo XIX, de ahí en adelante, Chile no había tenido la oportunidad de elegir democráticamente a sus autoridades regionales, como sí sucede en toda América Latina, en toda la OECD, y Chile ya estaba quedando de los últimos países en el mundo que no lo hacía, o al menos de desarrollo medio alto, pero ya había una fecha para la elección junto con la elección de alcaldes. Esto, producto de la pandemia, se corrió para el próximo año, para abril del próximo año, pero a pesar de eso, todavía un grupo de parlamentarios, de dirigentes políticos bastante centralistas estaban intentando boicotear esta elección, que se suspendiera de manera indefinida, incluso algunos hablaban después del proceso constituyente. Y bueno, sinceramente ese boicot que se intentó con mucha fuerza en la última semana, ya hoy día podríamos decir que está terminado, no lo lograron. Y la fecha de la elección de intendente sigue siendo para abril del próximo año, Paloma. Y una buena noticia porque ese boicot no logró efecto finalmente. De todas maneras, ahora parte de las cosas que estaban pendientes tenía que ver con darle, siempre era la pregunta, el huevo o la gallina, dejamos que la gente elija directamente a su gobernador regional y después establecemos de qué manera, no sé, ese gobernador va a tener qué posibilidades de mandar en el territorio, qué tipo de presupuesto, o más bien hacemos lo otro y después dejamos, bueno, finalmente ya hay una elección directa, pero todavía las capacidades regionales no necesariamente están construidas. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto y cómo cree que se puede acelerar el tranco considerando la inminente elección para el próximo año? Ujú. Sí, yo creo que el traspaso de competencias no es del todo lo bueno que nos gustaría. A mí me gustaría que fueran competencias mucho más profundas, mucho más amplias, que los jefes de los gobiernos regionales que van a ser electos tengan muchísimo más poder de lo que tienen actualmente los gobiernos regionales, pero sin embargo es un avance, sin ninguna duda es un avance que hay que celebrar y que Chile nunca en la historia, nunca en nuestra propia historia hemos tenido algo tan inédito como esta elección democrática, pero además este traspaso de competencia. Entonces, ¿es del todo lo suficiente? No, pero la experiencia internacional nos demuestra que primero se parte con una elección democrática, después viene una descentralización administrativa, de darle más competencia, y la última es que es la más importante probablemente, es la descentralización fiscal en términos de la billetera regional con cierta autonomía. Pero si es que no empujamos la primera, si es que no hay elección democrática, la verdad es que va a ser difícil empujar las otras dos descentralizaciones. Entonces yo creo, Paloma, que si no partimos ya con este proceso de centralización, todo el proceso de desarrollo de Chile se termina truncando, porque son varios ya los organismos internacionales que nos han dicho que una de las trabas para llegar al desarrollo en el caso de Chile es el excesivo centralismo que el país tiene. O sea, Santiago concentra la mayoría de la actividad productiva del país y por lo tanto, si no descentralizamos, probablemente llegar a ser un país desarrollado va a ser un sueño muchísimo más lejano. Entonces, este proceso hay que partirlo ya, aunque no sea del todo perfecto, hay que partirlo ya porque por lo demás es un proceso. ¿Mm? Muchas voces han surgido en el marco de la pandemia pidiendo justamente más autonomía para las regiones, incluso a escala municipal, para poder resolver los problemas que está trayendo esta pandemia. ¿Cómo ve usted desde las regiones que se ha generado, no sé, una capacidad
local para poder enfrentar problemas que el gobierno central no necesariamente tiene la capacidad de enfrentar. Sí, bueno, tal cual. Yo creo que la pandemia es un gran ejemplo de que los gobiernos locales y regionales importan, e importan mucho. Yo aquí en Arica lo he podido ver en carne propia, como el municipio muchas veces llega antes que el gobierno, por razones obvias. El municipio tiene una capacidad territorial mucho más grande, por lo tanto, el municipio muchas veces está batallando, incluso en bastante soledad. Durante las primeras semanas de pandemia, yo diría los 2 primeros meses fue en bastante solitario. Eh, no solo en Arica, probablemente en la mayoría del país, los gobiernos locales empujando, enfrentando esta pandemia de manera más directa. Por lo tanto, esto es un nuevo ejemplo, uno de los tantos, que nos demuestran que si es que uno concentra el poder en Santiago o en un gobierno tan centralista como el chileno, un Estado, para no echar solamente la culpa a este gobierno, esto es un Estado, durante muchas décadas se ha comportado así. eh, entonces lo que uno frena es la posibilidad de desarrollo, eso es lo que está haciendo al final, y es la posibilidad de enfrentar emergencias, y es la posibilidad de enfrentar crisis sociales, en fin. Entonces creo que nos queda bastante claro que hay que descentralizar, hay que hacerlo por supuesto con responsabilidad, hay que hacerlo de tal manera de que no se devuelva el proceso y que sea un proceso frustrado y que se vuelva a concentrar el poder en Santiago. O sea, hay que hacerlo bien, de manera gradual, de manera seria, responsable, y creo que eso sería lo mejor para Chile al final. Y aceptando también el error, ¿verdad? Porque las experiencias globales demuestran que los procesos de descentralización son un poco caóticos y tienen problemas. Es natural que lo tengan porque tienen una estructura que se tiene que cambiar, es un cambio cultural finalmente. Ahora, diputado, ¿cómo ha percibido usted justamente la igualdad de las regiones frente a la respuesta de la pandemia que ha entregado el gobierno? Sí, sí, bueno, lo que tú decías es muy central porque en este proceso de centralización, obviamente que van a haber tensiones, pero tensiones propias de un sistema democrático. Es decir, el gobernador regional que va a ser de un signo político no necesariamente es del mismo signo político del gobierno central. Entonces ustedes dirán, eso es un problema. Yo más bien creo que es parte de cualquier contrapeso de poder que tiene que haber en una democracia. Y si vemos esto que ha sucedido en Chile, no solamente ha pasado acá. Miren, en Estados Unidos han sido los alcaldes de las ciudades, han sido los gobernadores de los estados los que han enfrentado la pandemia y han enfrentado la política del gobierno central de Donald Trump. Eso ha pasado en muchísimas partes. Por lo tanto, creo que en el caso de Chile va a depender de la propia capacidad de las regiones, de los gobiernos locales y regionales, de enfrentar mejor ciertas disputas en donde van a haber intereses distintos. El gobierno va a cuidar ciertos intereses y las regiones van a cuidar otros intereses en algunos casos. Y por lo tanto, creo que eso es parte de las tensiones que está bien que suceda. Y en una pandemia, eso se expresa con mucha claridad. O sea, por eso es que los gobiernos regionales han estado, los gobiernos locales, perdón, los municipios y los alcaldes han estado tan movilizados para enfrentar la pandemia, porque no están esperando instrucciones de Santiago, no están esperando instrucciones de ningún ministro de Interior ni del presidente. En cambio, los intendentes que son designados y de confianza, hemos visto que sí han estado en esa, cuidando la política del gobierno, no queriendo salir de la política, esperando instrucciones, esperando que la reacción sea nacional, no local. Entonces, no tiene sentido. Hemos perdido mucho tiempo de enfrentar la pandemia a la espera Diputado, de órdenes de nos Santiago. queda muy poquito de esta entrevista y quisiera avanzar hacia la gran noticia de estos últimos días, que es el fin de la reelección y de qué manera eso abre efectivamente espacio para liderazgos más locales. Cierra la puerta para aquellos que ya llevan mucho tiempo, pero también abre oportunidades para personas como usted para entrar a otra escala del gobierno, que podría ser el Senado también. Sí, bueno, yo, Paloma, lo primero es decir, yo no voy a ir al Senado porque ni siquiera tengo la edad que exige la Constitución. Así que parto con esa declaración. Pero, sin embargo, creo que es una tremenda noticia. Nos la jugamos para que la elección, para que el límite sea inmediato, porque algunos querían en el Senado que este límite a la reelección entrara en vigencia en 12 años más en la Cámara de Diputados o 16 años más en el Senado. Lo que nosotros dijimos fue, no, tiene que ser inmediata. Es decir, en esta elección ya hay que fijar límite para aquellos parlamentarios que llevan mucho tiempo en el Congreso. Hay algunos que están desde el 90, 30 años. Imagínense ustedes si les pusiéramos el límite de la reelección, entonces en 16 años más quiere decir que van a haber cumplido 46 años en el Congreso, es decir, casi medio siglo. Por lo tanto, era evidente que la demanda ciudadana, ese era el corazón de la demanda, tenía que ser un límite inmediato. Y eso se logró, yo creo que una buena noticia para la democracia,
van a surgir nuevos liderazgos, va a haber una renovación en el Congreso, que es lo que la gente pedía. Así que estoy muy contento por eso, Paloma. Creo que va a ser un gran paso, no difícil de lograr. La vimos difícil en un minuto, pero finalmente se logró aprobar. En definitiva, en conjunto, esta noticia sobre el fin de la reelección y la de la elección directa a gobernadores plantea un escenario muy desafiante para articular nuevos liderazgos. ¿Cómo ve usted que están los liderazgos locales, para cerrar? Sí, creo que lo que estamos logrando es profundizar la democracia en Chile. Se cambió el sistema electoral por uno más pluralista, más democrático. Y se establecieron límites del financiamiento de la política, donde las empresas ya no pueden financiar la política como lo hacían antes de manera descarada. Se estableció ahora un límite a la reelección. Se estableció en el proceso constituyente cuotas de género. Es decir, creo que la democracia chilena empieza a robustecerse mucho más, a profundizarse, aunque también lamento, Paloma, realmente lamento que haya costado tanto desprestigio a las instituciones que finalmente algunos actores del sistema político entendieran que había que reformar, que había que profundizar la democracia. Porque creo que estiraron demasiado el chicle de evitar los cambios, de no hacer los cambios o de atrasar los cambios. Entonces creo que lamento que se haya demorado tanto porque estas reformas debieron haberse hecho hace tiempo, pero sin embargo creo que aquí hay una tremenda oportunidad y ojalá que florezcan muchos más liderazgos locales. Este límite a la reelección también opera para efectos de los alcaldes, por lo tanto va a haber también una gran renovación en los gobiernos locales. Creo que es una buena noticia. Los alcaldes no pueden ser señores feudales, creo que eso también era importante limitar, y por lo tanto, bienvenido, creo que es un paso importante para Chile. Arica, la ciudad de la eterna primavera, buen lugar para que florezcan nuevos liderazgos, diputados. Le queremos agradecer por haber estado en esta entrevista con CNN Chile. Súper, muchas gracias a ti. Nosotros seguimos haciendo un seguimiento de cómo esta crisis tiene muchas caras, pero no dejan de ocurrir otras noticias en otros ámbitos que también queremos entregarles a ustedes. Nos encontramos.